Bien, amigas, amigos, continuamos con más de nuestro programa del día de hoy. Son las 8:18 de la mañana. Bueno, finalmente, profesor, vamos a poder conversar un rato. Lori Sanata es historiador y además pues ha venido trabajando arduamente durante los últimos años sobre el populismo. Y justamente acerca del populismo quisiera comenzar esta conversación, profesor Sanata, para hablar acerca de este comentario que hizo recientemente el nuevo presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, donde planteó que iba a gobernar sin caudillismos, que se acabó el momento de esto, se acabó el momento del caudillismo, se acabó el momento de seguir manejando, digamos, en el caso de Ecuador, de esa forma. ¿Qué piensa usted al respecto, profesor? Bueno, me parece un buen programa que debería, en cierta medida, universalizarse en Latinoamérica, en el sentido de que efectivamente el caudillismo ya hizo bastante daños a lo largo de la historia latinoamericana y claro, el caudillismo es una de las dimensiones del populismo, efectivamente. O sea, traducido en palabras muy sencillas, es la idea de que existe un pueblo mítico, un pueblo de los orígenes, que es un pueblo puro, inocente, que fue corrompido a lo largo de la historia por enemigos internos y enemigos externos. Y por lo tanto, en nombre de ese pueblo mítico, el populismo, y en Ecuador, por supuesto, tuvieron larga experiencia con Rafael Correa al respecto, el populismo pretende monopolizar el poder y por lo tanto concentra los poderes, avanza sobre el poder judicial, toma las universidades, los medios, las Fuerzas Armadas. Y entonces, bueno, me parece muy positivo el programa del presidente Lasso, porque significa volver a una institucionalidad de tipo realmente democrático, donde haya separación de los poderes y respeto para todas las ideas de pueblo. Esto me lleva a preguntarle, profesor Sanata, y es que realmente Latinoamérica puede desprenderse en algún momento de este populismo en el cual ha estado sumergida por años. Sí, yo creo que puede, pero al mismo tiempo yo soy historiador y no puedo no tener en cuenta las dificultades históricas que existen al respecto. Yo lo estudio al populismo, sería demasiado largo y también un poco aburrido profundizarlo aquí, por supuesto, pero lo estudio desde la perspectiva de la historia religiosa. O sea, finalmente el populismo es una idea religiosa, confesional de la política, ¿no? Es una idea providencialista, la espera del hombre providencial que nos va a permitir expiar todos los pecados y solucionar todos los problemas. Es el sueño del reino de Dios en tierra, ¿no? Ahora, claro que la historia latinoamericana, principalmente porque hubo unanimidad religiosa, cristiandad durante mucho más siglos que en Europa, donde en cambio hubo una fractura religiosa que fue la mamá del pluralismo político moderno. Claro que en Latinoamérica es más complicado, ¿no? La secularización de la costumbre, la separación de la esfera religiosa de la esfera política es más complicado, pero no imposible. En la Europa católica, yo hablo de Italia, soy italiano, en la Europa católica venimos de una cultura política bastante parecida y tuvimos nuestro populismo. Nuestro fascismo fue finalmente un populismo. El franquismo, el falangismo en España fueron parecidos, el salazarismo en Portugal. O sea que sí que se puede salir, pero cuesta mucho, sí. ¿Cuánto daño le ha hecho el populismo al mundo? No digamos nada más Latinoamérica. ¿Le ha hecho un daño profundo el populismo a toda la región? Yo creo que el populismo crea daños de diferentes tipos, ¿no? O sea, un primer daño es evidente, ¿no? O sea, el populismo y el populismo latinoamericano especialmente, de acuerdo con su visión providencial, ¿no? De la ciudad de Dios en la tierra, del reino perfecto, Fidel Castro decía, vivirán en paraíso, ¿no? Esta es la promesa. Bueno, termina viviendo como corrupción todo lo que significa contradicción, conflicto, pluralidad, o sea, no acepta la complejidad del mundo, ¿no? El populismo,
y por lo tanto impone un patrón de tipo unanimista, dogmático, y ese es un daño enorme. O sea, como se dice, la vía del paraíso está llena de buenas intenciones, pero lleva al infierno en realidad. O sea, el problema es que el populismo simplifica enormemente los problemas y ve en los principales factores de modernización, como serían la actividad privada, la invención, la innovación, el talento, el mejoramiento, la propiedad privada, ve como todos pecados que impiden en realidad la realización del hombre nuevo, ¿no? Que es un mito antiguo, un mito hasta precristiano en cierto sentido. Entonces el daño es tanto económico, o sea que celebra la pobreza porque la pobreza es el único elemento arquetípico, digamos así, de la pureza y ve en la prosperidad en realidad una forma de corrupción del hombre. Todos pobres, pero todos iguales. Este es el sueño del reino de Dios en tierra. Y por el otro, el gran daño que crea es con la institucionalidad, porque, repito, su idea de que exista un pueblo mítico y que un hombre providencial puede devolver la humanidad a la tierra prometida, bueno, es una forma de simplificación extrema de los poderes y de la complejidad del mundo y lleva el populismo a concentrar todos los poderes. Y si lo observan en Venezuela hoy, lo han observado antes en Cuba, lo han observado en Nicaragua, en la Argentina peronista. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia principal, y yo creo que a largo plazo la más grave, es que la dialéctica política, que es una dialéctica también de diálogo, pero también de confrontación, porque el mundo político es complejidad. Bueno, la dialéctica política se transforma en el populismo en una guerra de religión, bien contra mal, nosotros contra ellos, pobre contra rico. Este es el drama, porque de ahí no se sale. Ahora, tomando en cuenta eso, entonces hemos visto populismo incluso en naciones donde normalmente pues no era usual verlo. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos puede verse a un Donald Trump como un populista. Sí, sin duda. Yo no tengo ningún problema en clasificar a Donald Trump como un populista porque el esquema del populismo está todo en Trump también. O sea, existía un pueblo mítico, el pueblo norteamericano de los orígenes. Algo está pasando en Brasil también con el Cidadão de Bem de Jair Bolsonaro, ¿no? Este pueblo mítico de los orígenes ha sido... O sea, disculpe que lo interrumpa, o sea que el populismo no es exclusivo, quizás, por ejemplo, como muchas personas pueden quizás verlo, del comunismo o del socialismo. No necesariamente. La pulsión del populismo es ser todo el pueblo, porque su pueblo se transforma en el único pueblo legítimo en cuanto moralmente superior. Después ese pueblo mítico se puede definir como en Trump, como el norteamericano de los orígenes, ¿no? Emprendedor, libre y blanco, protestante, por supuesto, pero también puede declinarse, no sé, en la Unión Soviética era una clase social, en Italia del fascismo era la nación, en el caso del nacionalsocialismo era la raza, se puede definir de diferentes maneras. Lo que es típico del populismo no es tanto el contenido de ese pueblo, sino el esquema. Nuestro pueblo es el único pueblo legítimo, vuestro pueblo es el corruptor del verdadero pueblo. Ahora, sin embargo, una diferencia muy relevante respecto entre el populismo de Trump y el populismo latinoamericano. En el caso de Trump, el pueblo mítico de los orígenes, el pueblo inocente, el pueblo armónico que quiere restaurar, no puede prescindir del acto fundador de Estados Unidos. O sea, si mira en su pasado, el señor Trump encuentra la Constitución Liberal de Estados Unidos, donde hay división de poderes, donde hay balanceo de poderes, no puede pensar en crear un orden alternativo. Y finalmente, toda la historia del populismo en Estados Unidos es de un populismo que ha sido metabolizado por el sistema institucional. No es así en Latinoamérica, porque en Latinoamérica
En el principio hay la idea de un pueblo mítico que coincide con la cristiandad colonial, donde ser ciudadano significaba ser fiel del catolicismo. Y en cambio, el Estado liberal con división de poderes es visto por el populismo latinoamericano como la causa de esa misma corrupción, de la fragmentación del pueblo. Por eso que los regímenes populistas latinoamericanos violan regularmente los principios constitucionales de la división de poderes y del pluralismo político, porque vuelven a hacer coincidir la unidad del pueblo entendido como unidad política y la unidad del pueblo entendido como fe. En ese caso la fe se llamará chavista, castrista, peronista, lo que sea, no necesariamente la fe católica. Es una fe ideológica, una religión política. Esa es la gran diferencia del populismo de Latinoamérica con respecto al de Estados Unidos. Le pregunto, ¿cómo ve usted, por ejemplo, lo que ocurre en El Salvador? ¿También se puede catalogar a Bukele como un populista? Yo creo que sí, que sí. Cuando lo veo a Bukele, me hace acordar un poco algunos ejemplos, lo tenemos también en Italia, de populismo moderno. O sea, okay. Yo dije antes que la idea del pueblo mítico del populismo puede tener diferentes contenidos. O sea, este pueblo puede ser una nación, puede ser una región, puede ser una clase social, puede ser una etnia o una religión. Entonces vamos del tecnopopulismo al lindopopulismo, tenemos todo tipo de populismo, pero el populismo moderno, en una época donde es imposible pensar en crear un estado de tipo totalitario basado en la nación, en la clase, nuestras sociedades son demasiado fragmentadas porque esta se pueda repetir. Bueno, el populismo moderno puede hacer hincapié en una virtud. O sea, nuestro pueblo, por ejemplo, y eso sí tiene que ver con El Salvador, es el pueblo de los honestos. O sea, el bien somos nosotros porque somos los honestos y los otros son los corruptos. O sea, el monopolio de una virtud puede crear una espiral de tipo populista también. Y esto está pasando cada vez más en el mundo. ¿Puede tener el populismo aspectos positivos, traer aspectos positivos a las naciones? Sí, en cierto sentido sí, pero nada más que como alarma. Es decir, cuando hay populismo, significa que la relación entre representantes y representados no está funcionando, que se necesita una circulación de las élites dirigentes, que se necesita una forma de inclusión, y cuando hablo de inclusión no estoy hablando solamente de inclusión social y económica, estoy hablando también de inclusión simbólica, de inclusión moral, ¿no? Entonces es una fiebre, es muy relevante y muy importante para la autorrenovación de los sistemas democráticos y populismo. Dicho esto, si el populismo no encuentra frenos, si no hay un sistema institucional y una cultura política suficientemente organizada como para resistir el impulso del populismo, bueno, el populismo es totalitario. El populismo impone su idea de que, repito, un pueblo, una nación, un líder, una doctrina. No hay espacio para otros, porque el populismo pretende ser monopolista del bien. Ahora, yo le pregunto, profesor Loris Sanata, con quien conversamos, amigas, amigos, yo le pregunto, cuando un funcionario llega al poder, a una presidencia, como sea que llegue, ¿está consciente de que puede manejar al pueblo a través de estas ideologías del populismo o no necesariamente? No sé si me explico con lo que quiero decir. Sí, si son o se hacen en cierto sentido. Exacto, exacto. Si nacen así o se van haciendo así, van copiando los modelos y dicen, me voy por este camino, porque, a ver, por ejemplo, lo que ha ocurrido en el caso de Latinoamérica, sobre todo en Venezuela, muchos aseguran que viene esto de una doctrina dirigida desde Cuba. Entonces, yo le pregunto, ¿realmente es así? ¿Se pueden hacer los populistas o nacen populistas?
hay de todo. La casuística es muy grande y por lo tanto Sí, realmente hay liderazgo de todo tipo. La mayoría de los líderes populistas se hacen y son, o sea, ambas cosas, en el sentido de que efectivamente tienen la actitud del redentor religioso. Yo escribí una larga biografía de Fidel Castro y me convencí al haberle estudiado tanto que a pesar de ser un hombre en ciertos aspectos también extraordinariamente cínico y realista, pero la mística, el mesianismo también formaba parte efectivamente. O sea, no dudo que Fidel Castro efectivamente pensaba de ser Jesucristo redivivo, o sea que su función y su misión en la historia era eso. Eso pasa con muchos líderes populistas. Después, claro que al ejercer el poder, muchos aprenden el arte también sí, claro. de manipular Manipular. este cote de tipo redentivo. Por ejemplo, un caso interesante es el de Lula, ¿no? Yo no pienso que Lula sea un populista, es un líder que crece en un ambiente, el de Brasil, donde no hay espacio histórico para el populismo. Y a lo mejor si tiene una pulsión populista es una pulsión que se arregla con el sistema institucional. Pero es un caso el de Lula que a lo largo de todo su recorrido se va populistizando, si se puede decir. O sea, muchas veces no es simplemente el líder que piensa en utilizar los instrumentos del populismo, es que se da cuenta que en la cultura política o en la visión del mundo, para ser un poco más preciso, en la visión del mundo, especialmente de los sectores populares latinoamericanos, la política es religión. La política efectivamente es creencia, es devoción, es simbología y por lo tanto descubre que bueno, para tener pueblo hay que transformarse en un líder de tipo religioso carismático. Sí, definitivamente, y quizás es por esto que todos buscan ser populistas. Por ejemplo, el caso Venezuela. Hay un Nicolás Maduro que es populista, pero que hay otros líderes de oposición que quizás quieren emular algunas cosas que ha hecho Maduro para poder lograr esa receptividad de la gente, ¿no? Esta es una muy buena observación en dos sentidos, yo diría, que se pueden fácilmente demostrar en la historia. Primero, cuando un país entra en la espiral populista, el populismo se vuelve sistémico. O sea, como decía antes, la guerra de religión obliga también los antipopulistas Claro, a actuar como populistas. O sea, exactamente. se crean coaliciones que de todas formas juegan el rol de amigo contra enemigo, de bien contra el mal, de nosotros contra ellos. Pero también hay otro elemento, en un contexto muy poco secularizado, donde hay amplias capas de la sociedad que siguen teniendo una visión esencialmente religiosa del mundo, donde realmente la separación entre lo religioso y lo político institucional es muy débil, bueno, todo se juega en esta carta. Entonces yo lo veo en todo lo populismo que he estudiado a fondo, que finalmente también los opositores del populismo lo que piensan es que lo único para tener éxito es lograr robarle con estratagemas también populistas una parte de la religiosidad, del carisma religioso al populismo mismo. Así es. Profesor, debo concluir agradecido por esta pequeña clase que nos dio acerca del populismo. Gracias por su tiempo y nuevamente, bueno, disculpe por los problemitas técnicos, pero agradecido por permitirme conversar un rato con usted. Profesor Loris Sanat. Un fuerte abrazo. Ha sido un gran placer, un abrazo también. Igualmente, gracias. Hacemos una pausa, amigas, amigos, ya venimos. Profesor.